Saludos, soy el pastor Pablo Silverio y estoy llevando a cabo una serie de videos en los que yo pretendo contrarrestar y tratar de ayudar evidentemente a las personas que se han enredado en esta cuestión que tiene que ver con que Dios es Satanás, que un sinnúmero de cosas, acusaciones y blasfemias en contra del nombre de Dios. He tomado hace algún tiempito un video que hizo una joven señora. El video de ella se llama Lo que tu pastor no te cuenta. Y ella comienza con una serie de acusaciones con respecto al Dios Altísimo. Y la parte principal que ella toma se trata de la muerte de Esteban, donde ella dice que Esteban le dijo que le dijo a esa gente que lo querían apedrear, le dijo que Dios no moraba en templo hecho de mano de hombre y que quien le había dado la ley a Moisés había sido un ángel caído, cosa que en el video anterior ya, bueno, pues vimos con claridad que ningún ángel caído le ha dado ninguna ley a Moisés. Son inventos de ellas y de muchas personas que han caído en esta corriente de pensamiento. Muy bien, ya aclarábamos en los videos anteriores que hay dos clases de personas básicas que caen en este problema. Y ya vimos en parte, vamos a llamarle la parte más suave de todo esto es que muchas personas con malas y otras con buenas intenciones no saben determinar el contexto histórico de cada acontecimiento bíblico. Y por lo tanto, francamente es que no saben predicar la Biblia. Porque dentro del mundo del cristianismo tenemos grandes maestros, pequeños maestros. Yo me considero ser un pequeño maestro que por lo menos enseño algo, no soy un gran maestro, como muchos hermanos que andan ahí, son hermanos bien versados, académicos. Ese tipo de cosas, yo no soy ese tipo de persona, pero pienso que Dios me ha dado un poco de iluminación concerniente a algunas cosas. Por lo tanto, aquí lo que he querido hacer es refutar lo que esta muchacha está diciendo. Entre ellos ya la primera parte que dijimos de que Dios no mora en templo hecho de mano de hombre y que a Moisés le dio la ley un ángel caído. Ya en el otro video se puede ver con claridad que ningún ángel caído dio ninguna ley. Ahora ella dice que cuando Esteban, en su defensa, no en su defensa, porque Esteban lo que hace es como una narración de su historia, de la historia de Israel, en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En esa narración, Esteban narra, evidentemente, casi toda la historia de su pueblo, comenzando desde Abraham hasta terminar con la muerte del Señor Jesucristo, ese tipo de cosas. Pero que dentro de esa narración ella menciona la ley que le fue dada a Moisés a través de ángeles y también ella menciona que Dios no mora en templo. Él menciona que Dios no mora en templo hecho de mano. Dios no mora en templo hecho de mano. Algunas personas, como esta joven señora, toman estas cosas queriendo decir, porque Esteban usa la expresión, aunque el Altísimo no mora, aunque el Altísimo no mora en templo hecho de mano, ¿verdad? Eso es lo que dice Esteban. Entonces ella concluye que ese templo que estaba hecho ahí no estaba hecho para el Dios Altísimo, porque el Dios Altísimo no mora en templo hecho de mano. Ella está separando al Dios de Israel del Dios Altísimo. ¿Cierto? Eso es lo que ella está haciendo. Para tratar de decir que ese templo sí fue construido, pero no para el Altísimo, porque el Dios Altísimo no mora en mano, en templo hecho de mano. Esa es la idea más o menos que ella plantea. ¿Por qué le sucede esto? Bueno, ya tiene una intención marcada. No es una persona que está buscando que alguien le diga, ni siquiera está buscando contextualmente lo que la Biblia enseña, sino ya ideas preconcebidas que ya ella tiene y la quiere plasmar. Entonces busca en la Biblia para que la Biblia diga lo que ya ella cree. Peligroso, y las personas que se encaminan, bueno, pues por ese camino van rumbo a la condenación. Pienso que esta joven mujer debiera de poner su actitud con respecto al Dios del cielo y tratar de humillarse y tratar de entender que ella no sabe lo que está hablando. No sabe lo que está hablando. Muy bien, entonces el punto está ahí. Dios no mora en templo hecho de mano. Entonces Esteban dice el Altísimo. Por lo tanto, reitero, ella lo que dice, esta joven dice que Esteban está como si fuera enseñando o demostrando
o dejando claro que el Altísimo no mora en templo hecho de mano y que por lo tanto es evidente que es lo que ella quiere decir, que ese templo no es del Dios de Israel, es del Dios de Israel, no del Dios Altísimo, porque el Dios de Israel, un demonio o lo que sea, sí podría estar ahí, pero el Altísimo, que es lo que ella dice, no, el Altísimo no. Ella, ¿verdad? Vuelvo otra vez de nuevo, ella separa al Dios de Israel del Dios Altísimo. Ella no se da cuenta que el Dios de Israel y el Dios Altísimo es lo mismo, es la misma cosa. Pero eso lo veremos después. En el capítulo 7, versículos 46, Esteban continúa la narración y llega al punto del templo. Al llegar al punto en la narración, al llegar al punto del templo, entonces él dice, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, ¿cierto? Mas Salomón le edificó casa, porque todos sabemos que a David no se le dejó que hiciera el templo por cuanto sus manos estaban manchadas de sangre, pero quien le hizo el templo a Dios fue Salomón, su hijo, como dice Esteban en el versículo 44. Mas Salomón le edificó casa. Entonces, en el versículo 48 es donde Esteban dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Como dice el profeta. ¿Por qué es lo que dice el profeta? Porque lo que dice el profeta está en Isaías, capítulo 66, versículo 2. ¿Qué es lo que dice el profeta? El profeta que Esteban cita es Isaías. Y en el capítulo 66, número 1 y 2, 66, 1 y 2, dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. ¿Quién es que dice Jehová? ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Dónde está la casa que ustedes me edificarán a mí? Es decir, dice el profeta, dejando ver con claridad, ¿verdad? Que Dios no necesita una casa para él habitar. No, Dios no habita en templo hecho de mano. Y es lo que el profeta está diciendo aquí, que son las palabras que cita el mismo Esteban. El profeta ya lo había dicho, ¿dónde ustedes me van a hacer a mí? Vamos a suponer, ¿cuál será el lugar de mi reposo? No hicieron todas mis manos todas las cosas. ¿Quién es el que dice esto? El que dice eso es el Dios de Israel, el Altísimo. Es el que dice eso. Muy bien, ya el profeta había anunciado que no, que Dios no mora, porque es imposible que Dios pueda morar en una casa que le haga a nadie, sea templo de Jerusalén, sea quien sea que lo haga. Ese es el punto básico. Muy bien, pero ¿qué pasa? Que a Esteban le han hecho una serie de acusaciones, como se puede ver, por ejemplo, en el capítulo 6, versículos 13 y 14. Se le hacen una serie de acusaciones donde se le dice que él había blasfemado contra el templo, por aquí y por allá. Entonces Esteban, tratando de refutar la acusación que se le ha hecho concerniente a que él estaba blasfemando contra el templo, es que él entonces hace su exposición delante de ellos. Hay que tener pendiente eso. Esteban hace ese recorrido en toda la historia de Israel, en toda la historia de su pueblo. No es como una, ¿cómo decirle a esto? Como una, como decir la narración, porque dentro de la narración que él hace, Esteban hace acusaciones. En la parte final hace acusaciones a estos individuos y a los antepasados de esos individuos que mataron los profetas y que también quedaron involucrados en la muerte del Señor Jesucristo. Esas son también acusaciones que están ahí también, pero dentro del todo, ¿verdad? Pero Esteban básicamente cuando aborda el tema, todo el tema en sentido general, lo hace en forma de respeto y para que se entienda que él, bueno, pues respeta el templo como todo judío. Porque todo judío respeta el templo, aunque muchos de ellos, los cristianos básicamente conocían que el templo iba a ser destruido. Pero eso sería ya otra cuestión. Muy bien, según se lee en Hechos capítulo 6, versículo 13 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar y contra la ley. Hay una acusación. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés.
una acusación falsa por testigos falsos. ¿Se comprende? Muy bien. Y por lo tanto, Esteban, cuando hace su, vamos a llamarle, digamos, su defensa, hace una exposición de toda la historia, básicamente, del pueblo de Israel. Trata con respeto a los personajes, excepto a estos individuos que lo van a apedrear, evidentemente, y lo señala como que también como partícipes, ¿verdad?, de la muerte de Cristo, y que sus antepasados son las personas que también han estado involucradas en el asesinato de los profetas que han sido enviados al pueblo de Israel. De modo que entonces, ahí es que Esteban menciona estas cosas, estas dos supuestas verdades que son lo que dan al traste supuestamente con que a él lo maten. Evidentemente Esteban no lo mataron porque él dijera que Dios no moraba en el templo de Man. Porque los judíos estaba escrito que era así, y como lo veremos más adelante, sabían que no era así. El templo era un lugar donde las personas iban a hacer oración a Dios, porque era un lugar dedicado a Dios, al Dios de Israel, al Altísimo, para que Él desde el cielo escuchara las oraciones que se hicieran en ese lugar, en ese lugar. Valga decir que el templo del tiempo de Cristo era un templo ya reconstruido, había sido terminado más bien por Zorobabel y había sido reconstruido y ampliado por Herodes. Pero para lo que nos asiste básicamente lo mismo, es el mismo templo, ¿verdad?, reconstruido, ampliado, etcétera, etcétera, el mismo templo que hizo Salomón allá en su tiempo, que fue lo que él dijo, a lo cual Esteban se refirió. Ahora, algo importante para que usted lo acabe de entender, porque mire, en esta lectura solamente se pierde, en todos estos disparates que usted oye, solamente se pierde el que está para perderse, el que no quiere entender. El que no quiere entender, ese se pierde, se confunde. Pero el que quiere entender lo entiende. Por ejemplo, mire, vamos a irnos a la dedicación del templo, cuando se hizo el templo. Cuando Salomón hizo el templo. Vamos a una lectura un poquito extensa, pero vamos a ver algo importante ahí para que veamos que desde el principio de la creación del templo, de la construcción del templo, se sabía que Dios no iba a estar viviendo ahí en el templo, que Dios no iba a morar ahí, no, sino más bien que era un lugar donde la gente iba a ir a ese lugar, y los que fueran a ese lugar a orar, Dios lo oiría, yendo a ese lugar. Pero no era porque Dios estaba viviendo en un templo o morando. Claro está que Dios daba señales en muchas ocasiones en espesa nube, indicándole a su pueblo, ¿verdad?, como quien dice yo, ¿verdad?, estoy de acuerdo con lo que se está haciendo aquí, o de acuerdo con el mismo templo, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero no era que Dios vivía o moraba, porque nadie puede hacerle una casa a Dios. Tiene que entenderse, y la misma Biblia lo deja ver con suma claridad. Por ejemplo, miren, cuando Salomón terminó el templo y ahora lo va a dedicar, vamos a mirar las palabras de Salomón. Yo tomé un poquito más o menos de la lectura del segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas en el capítulo 6. Y vamos a leer un poco de ahí, bastante. Miren, dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel. Y extendiendo sus manos al cielo, dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Nótese que Salomón inmediatamente va a dedicar el templo. Cuando va a orar, levanta la mano al cielo, no levanta la mano al cielo, ¿verdad? Podía levantarla al altar del templo también, que vamos a llamarle básicamente lo mismo en cierto aspecto, pero levanta la mano al cielo, ¿verdad que sí? Y hace un reconocimiento de que no hay Dios como Él. Sigue diciendo, no hay Dios como tú, ni en el cielo, ni en la tierra, ni más arriba, ni más abajo. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido. Como sucede en este día. Es decir, el día en que Salomón estaba ya, terminó el templo y lo está dedicando. Sigue diciendo Salomón, ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. En otra parte dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Hace un cuestionamiento, pero es verdad.
dejando ver claro que no, Dios no morará sobre la tierra. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Salomón reconoce por qué Dios no morará sobre la tierra. Correcto. Y dice, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Salomón sabía que Dios no iba a vivir ahí. Porque si los cielos de los cielos no pueden contener la grandeza de Dios, ¿cómo alguien puede imaginarse que va a estar que es en un templo que está metido ahí? No, no. Dios, reitero, daba señales en muchísimas ocasiones cuando él, vamos a llamarle, estaba aprobando lo que iba a acontecer allí, en una nube espesa, en una nube oscura, en lo que fuera como una indicación, como una señal, pero no era que Dios vivía en el templo, porque eso es imposible. Y lo está explicando la persona que hizo el templo. Lo está explicando que era imposible que Dios estuviera morando en una casa hecha de mano. Dice, la lectura continúa, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Jehová está de acuerdo con el templo. Mi nombre estará allí. Y que oigas la oración de tu siervo, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar, y que tú oigas la oración de que tu siervo haga en este lugar. ¿Desde dónde Dios va a oír la oración de su siervo? ¿La va a oír en un templo que hizo Salomón? Porque él vive ahí. ¿Es de ahí que Dios va a oír la oración? No, el mismo Salomón pues lo dice. Vamos a seguir escuchando a Salomón en su oración. Sigue diciendo, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Tú orarás, claro, la oración que hagamos en este lugar es como si fuera, vamos a llamarle así, tú estás comprometido a escuchar las oraciones que tus siervos hagan en este lugar. ¿Y desde dónde tú lo oirás? Tú lo oirás de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos condenando al impío. Tú oirás desde el cielo. Tú oirás desde el cielo. Si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, porque esa es la importancia del templo, y oraren en esta casa, ahora tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. De ahí la importancia que el templo de Israel tenía para los israelitas, porque la oración que se hicieran desde el templo, bueno, pues es como si fuera una forma de compromiso o de pacto de parte de Dios y su pueblo. Las oraciones que ustedes hagan aquí, yo la oiré desde allá, pero yo la oiré desde mi morada, Se comprende porque es muy fácil de entender. Muy bien. Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. No está hablando, en ningún momento Salomón está entendiendo que Dios está ahí, ni que va a morar ahí, que Dios va a estar ahí. No, 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 no. No es eso, bueno, pues lo que, ¿verdad? En la dedicación del templo. Cualquier expresión que haga alusión a una morada de Jehová en el templo hecho de mano, es como, es una palabra figurada para expresar que está de acuerdo o que escuchará. Y que la gente podrá ir a un determinado lugar del templo a expresar su oración o lo que sea, porque Dios lo oirá desde los cielos.
Y como dije, Dios hacía demostraba con señales que él aprobaba las cuestiones que estaban asociadas, bueno, pues con ese templo. Muy bien. De modo que sigue diciendo, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, ve la importancia del templo, pues para ellos, y su dedicación. Cualquiera persona, ¿verdad?, que se sienta de tal cual manera y extienda su mano hacia esta casa, hacia el templo de Jerusalén, sigue diciendo, tú oirás en los cielos el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Asimismo, el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, escuchen con atención esto, a causa de tu nombre, y viniere a orar a esta casa, tú oirás desde los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado, sobre esta casa que yo edifique, que tu nombre es invocado sobre esta casa. No es que él está ahí, que vive ahí, no, porque su morada es en el cielo. Pero toda aquella persona que haga una oración en este lugar, reitero, es como si fuera una forma, porque es la petición de Salomón. En su adoración a Dios, en la dedicación del templo, el objetivo que tenía el templo, que aparte de la oración, también llevaba por los sacrificios y las cuestiones. Muy bien. Sigue diciendo, si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les hará justicia. Acuérdense que cuando estaba ese muchacho Daniel, que estaba allí en Babilonia, dice que oraban en determinadas ocasiones mirando hacia Jerusalén. Ve, mirando hacia Jerusalén como la ciudad que Dios había elegido. Y ni modo, el templo en ese momento creo que no estaba, pero ahí podemos nosotros entender la intención y lo que significaba el templo y la nación de Jerusalén o el pueblo de Jerusalén para Dios, según, ¿verdad?, la cultura de ellos y como Dios se había mostrado a ese pueblo. Muy bien. Si pecaren contra ti y estuvieres airado contra ellos y los agresores y los entregares delante del enemigo y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueran cautivos, si se convirtieran y oraran a ti en la tierra de los que los cautivaron, tú oirás en los cielos, el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les hará justicia. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo, nótese, con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel. Salomón no creía que Dios vivía ahí, ni mucho menos, ni nada. Y lo explica. Eso fue lo que hizo. No fue lo que hizo, porque sino que al mencionar el templo, puso siempre, como se llama, ese aclarando. Pero aunque Dios no mora en templo hecho de mano, pero Salomón le construyó un templo a él. Eso es lo que Esteban hace. Y los judíos conocían esas cosas. Y aunque hubiera dentro del mundo del judaísmo, vamos a llamarle alguna forma de idolatría o de lo que fuera, ¿verdad?, podía quedar despejada. En el caso de ellos, podía quedar despejada por las palabras de Esteban. Dios no mora en templos hechos de mano. De modo que no se puede decir, bajo ningún concepto, que porque Esteban dijo eso, de que lo mataron. Como dice esta muchacha, que te digo que me choca bastante porque dice estas cosas con el menor sonrojo. Esta muchacha no,
¿cómo se llama esto? No tiene, ¿cómo se llama ¿cómo se dijo? Nada de reverencia, ni ningún tipo de temor cuando habla estas cosas. Evidentemente esta muchacha, reitero, va camino a la condenación. Yo espero en Dios que ella pueda volverse atrás de estas cosas. Lo que ella continúa diciendo después en su video es que Dios es un criminal, que se contradice, que mandó a matar a las personas por allá, hombres, mujeres y niños, pero que le había dicho a su pueblo con anterioridad que le había dado un mandamiento, no matará, pero que después lo mandó a matar y que por lo tanto eso es una contradicción y que se levantó contra Saúl, porque Saúl perdonó, porque todo lo que hizo Saúl fue perdonar. Y por lo tanto, por el hecho de de Saúl perdonar, Dios se puso en contra de Saúl. Vaya usted a ver. Una cosa que hay que estar loco para uno entender una cosa así, para uno ver eso en la palabra de Dios. De manera que lo vamos a dejar hasta aquí para que entremos entonces a la parte que tiene que ver con el Dios criminal, el que manda a matar hombres, mujeres y niños, y que por lo tanto no tiene ningún tipo de piedad por nadie, porque es un demonio, es un Dios de destrucción, un Dios de qué sé yo qué, un Dios bueno, con tantos, ¿cómo se llama esto? Con tantos apodos y tantas cosas. Pero veremos que nada de eso tiene un fundamento en las Escrituras. De modo que, bueno, pues nada, vamos a dejarlo hasta aquí, y en el próximo video vamos a entrar a esa parte que tiene que ver con el Dios del Antiguo Testamento, el Dios criminal, mentiroso y que se contradice, según siempre los postulados de esa joven.